más a fondo, ¿verdad? Todo lo que sea producir hortalizas para el huerto. Otra cosa que me apasiona mucho es la floricultura. Tuve una pasantía, hace poco una pasantía curricular en el ICDF Taiwán, que es un proyecto eh, que emprendió el gobierno de Taiwán, China, para producir orquídeas. En ese proyecto realmente hacen capacitación a los productores, pero se enfoca más en la comercialización de esas plantas. También tengo varios cursos en ese ámbito, ¿verdad? Como injertos en cítricos, un poco de bonsai, no sé qué más puedo decir, ¿verdad? Esa es la parte con la que a mí me gusta trabajar, ¿verdad? Flores, frutos y olerícolas y también plantas medicinales y aromáticas. Qué bueno. Entonces, ya estamos conociendo un poco. Les quería hablar también un poco de, bueno, estamos todas ahí, se une nuestra presidenta, estamos todos más o menos entre casas, pero para los que son nuevos, nosotros somos una organización, un grupo de afinidad del IEEE, somos Women in Engineering, nos dedicamos a reclutar mujeres en carreras de ingeniería y científicas con enfoque en las matemáticas y en la tecnología. Esta vez queremos dar esta charla que tiene un enfoque científico del área de ciencias agrarias con nuestra futura ingeniera. Y nada, ahí, yo soy la secretaria de WIE y ahora se va a presentar nuestra presi. Buenas tardes a todos, soy Mabel Solís, presidenta de WIE1. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar que vengan los demás. La disertante Saidi ya está en línea. Allá están entrando de a poco la gente, ya estamos ya 10 personas aproximadamente. Y bueno, mientras la gente se va uniendo, podemos ir haciéndote unas cuantas preguntitas para entrar en calor más o menos, ¿verdad? Creo que Sí, claro que sí. Creo que una de las cosas que estaban tirando en el grupo estos días es si podemos tener una huerta, por ejemplo, si no tenemos patio, si vivimos en un departamento, cosas así. Se puede. Realmente en una huerta se puede hacer en pequeños espacios y no necesita necesariamente de suelo, ¿sí? Hay muchos métodos que podemos realizar para tener un huerto que pueda ser en un pequeño espacio. Más adelante les voy a estar hablando, ¿verdad? Y les voy a estar mostrando eh, por fotos, ¿verdad? En algunas estrategias que podemos hacer en nuestras casas, ¿verdad? Se puede hacer inclusive en balcones pequeños, inclusive en una ventana que le dé el sol, ¿verdad? Con algún contenedor. No necesariamente tiene que ser un suelo en un jardín, ni tiene por qué no tiene por qué ser grande tampoco, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, vamos a habilitar la sección del chat que está a la izquierda para que todos los que tengan dudas a medida que va empezando la conferencia, que anoten allí y cuando termina
vamos a habilitar un pequeño espacio abierto de micrófono para que hagan sus preguntitas cada uno, ¿verdad? Así mismo. Si de por ahí no entienden algo o tienen dudas de algo, anoten. Así al final de, de la presentación y de las cosas y de mis experiencias que voy a ir contando, puedan, puedan preguntar, ¿verdad? Para no olvidarse. La idea Sí. de tener un huerto, eh, yo sé que a lo mejor al principio va a costar un poco, pero con el tiempo uno le va tomando cariño y le va tomando, vamos a decirle, va ganando confianza en esto. Así que anoten y cualquier duda que yo no pueda responderle, que yo no sepa la respuesta en este momento, puedo pasarle mi correo inclusive y me hacen la pregunta y yo le respondo también sin problema. O mi número de WhatsApp, sin problemas. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que podemos empezar ya que ya es la hora y a medida que se van uniendo las personas van a ir escuchando. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Están pudiendo ver? Todavía Sí. no. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la importancia del huerto. ¿Por qué es importante tener un huerto en casa? Primeramente porque el huerto te ayuda a comer más sano. Las verduras y las frutas, como bien saben, tienen nutrientes así como nutrientes como vitaminas y minerales que son muy importantes para la salud y el funcionamiento de nuestros organismos, ¿verdad? También te puede ayudar a ahorrar dinero. Saben que en estos tiempos la situación no está del todo tan bien, ¿verdad? Hay mucha gente que perdió su trabajo o que no puede trabajar. Entonces, ahorrar dinero en estos tiempos sería muy bueno, ¿verdad? Así también tener algún ahorrito extra también, si es que no es el problema, ¿verdad? Siempre es bueno ahorrar un poco de dinero. Después tenés ejercicio y salud. Ejercicio, ¿por qué? Porque la huerta te puede ayudar a moverte un poco todos los días. En una huerta grande, de 10 por 10 metros más o menos, te puede ayudar a moverte unos 40 minutos, lo que va a tardar en hacer todos los labores culturales del día en la huerta, ¿verdad? Y también puede ayudarte a tu salud mental, porque las plantas te desestresan, puedes desconectarte y entonces en ese sentido también es muy bueno, ¿verdad? Otra cosa muy importante son productos sin agroquímicos. Nosotros al tener una huerta sabemos lo que nosotros estamos consumiendo. Los agroquímicos por lo general tienen una fecha de carencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un tiempo para desaparecer de ese producto que nosotros vamos a consumir. Si nosotros hoy pulverizamos un tomate,
mañana ese tomate no podemos consumir. ¿Por qué? Porque va a tener residuos de esos tóxicos, porque son tóxicos, eso puede enfermarnos con el tiempo, ¿verdad? También respetar y conectar con la naturaleza. Más que ninguna otra cosa, te enseña a respetar lo importante eh, que son hacer tu propio alimento, y enseñarte, ¿verdad? Que las plantas tienen mucha importancia en nuestras vidas, ¿verdad? Y como dije, conectar a la naturaleza te ayuda a evitar muchos males, ¿verdad? También es amigable con el medio ambiente, porque al producir vos en un lugar reducido, lo que hace es que no tengamos que echar, por ejemplo, montes o habilitar nuevas zonas de cultivo, ¿verdad? Eso obviamente sabemos que es muy perjudicial para nuestro planeta, entonces te puede ayudar con eso y también con la basura, porque las basuras que son biodegradables, perdón, las que no son degradables, ¿verdad? Se pueden utilizar como contenedores, por ejemplo, botellas, latas, todo eso sirve como contenedores para las plantas. Entonces nosotros estamos utilizando a lo que tiraríamos en, en producir alimento para nosotros, ¿verdad? Yo creo que también la cosa más importante que tiene un huerto es la soberanía alimentaria. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a, es el derecho de los pueblos, perdón, a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y en su derecho a decidir su propio sistema productivo y alimenticio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la soberanía alimentaria busca que cada persona pueda producir su propio alimento, que no dependa de terceros para poder comer. Por ejemplo, si nosotros no tenemos, ponerle que tengamos la suficiente solvencia económica para irnos todo el día al súper, pero si en el súper no hay que comprar, entonces nos va a estar faltando alimentos, ¿verdad? Y la soberanía alimentaria es libertad de saber que todos los días vas a poder comer y vas a poder tener alimentos saludables, frescos y en tu mesa, ¿verdad? Que yo creo que es algo muy lindo, ¿verdad? Y que podemos cada uno apoyar ese pensamiento, ¿verdad? De que la comida no debe de costar. Bueno, preparé 5 ejes temáticos que creo que con estos 5 temas abarcaría la mayoría de las cosas que se necesitan saber para poder hacer un huerto. En primera instancia tenemos la planificación del huerto, ¿sí? Para planificar tenemos que saber con qué lugares contamos. Si contamos con un patio, genial. Buscamos un lugar donde no se concentre mucha agua, donde los animales no, las mascotas realmente no se van y puedan destrozar. Un lugar que puedan estar bien sanas esas plantas que nosotros queremos al final cosechar, ¿verdad? Y tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde podemos ver un balcón pequeñito, chiquitito, ¿verdad? Que está lleno de hortalizas, que tiene prácticamente todo el verdeo que necesitamos en el año, ¿verdad? Y para que vean que están en contenedores así como macetas, veo que hay cajones así que se sacaron de la heladera, jardineras, y pueden estar uno encima de otro en forma de escalera, inclusive pueden estar por las paredes. Entonces, el lugar realmente no es tanto un impedimento, a no ser que el lugar no cumpla
con ciertas cosas mínimas que necesita esa planta para sobrevivir, ¿verdad? Eh, una vez que nosotros sepamos dónde y cómo queremos producir, ¿verdad? La siguiente incógnita sería si vamos a hacerlo de forma convencional o de forma orgánica. La forma convencional realmente admite todo lo que sea agroquímico, fertilizantes químicos, este tipo de sistema agrícola, por lo general son para cultivos grandes que producen un solo tipo de especie, ¿verdad? Y un solo tipo de variedad de esa especie. No hay una diversidad genética ni biológica. Entonces, eh, ya que hay una sola especie, por lo general tienden más a enfermarse, ¿verdad? Porque como las plagas y enfermedades ven que su alimento hay en grandes cantidades, entonces ya se multiplica, ¿verdad? Entonces, por eso este tipo de cultivo, ¿verdad? Se le pone cosas que puedan eliminarlos instantáneamente, ¿verdad? Y además que sería para una persona que produce de esta forma y a grande escala sería no imposible, pero sí muy trabajoso hacerlo de forma orgánica. De forma orgánica quiere decir que están prohibidas varias cosas. Primeramente, no se permiten ni agroquímicos, ni herbicidas, ni fungicidas, ni insecticidas. Tampoco se permiten fertilizantes químicos. Entonces, tiene otros métodos, ¿verdad? Que voy a ir mostrando un poco más adelante. Pero básicamente en una huerta orgánica podés encontrar de todo tipo de plantas. Algunas que producen hojas, otras que producen raíces, otras que producen frutos en un mismo espacio, ¿verdad? Y que se acompañan y que son beneficiosas entre ellas, ¿verdad? Eso también vamos a ver un poco más adelante con cómo sería una buena asociación de cultivos, se llama asociaciones, ¿verdad? Bueno, otra cosa muy importante es el tipo de cultivo que quiero y qué cantidad necesito. No sé si ven, hay como una maceta acá que produce papa, ¿sí? Esa es la planta de papa y tiene como una puertita en donde vos te vas sacando las papas, ¿verdad? Para que vean que que no necesitan hectáreas, ni siquiera un gran espacio para producir una buena cantidad de papas. Que con una plantita ya tenés bastante y por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces vos con esa puertita, vamos a decirle que te vas sacando de a poco lo que vas a consumir en el día. Después, estamos hablando de los tipos de cultivos. Cuando uno va a planificar un huerto, tiene que saber qué tipo de cultivos es lo que más se consume en la casa. Por ejemplo, en mi caso, somos 5 y por lo general consumimos de 5 a 6 frutos de tomate por día. Entonces, tengo que ver cuánto produce un tomate. Por lo general, un tomate empieza a producir a los 100 días de la siembra. Entonces, en 100 días, el tomate tiene su primer fruto. Y por lo general también en ese momento el tomate sí o sí va a tener un tomate, o sea, un fruto de tomate que pueda cosechar. Entonces, si yo consumo por día 5 frutos, necesito 5 plantas de tomatera. Entonces, yo voy a asegurarme ahí que después no voy a necesitar comprar tomates, ¿verdad? Y obviamente ir reponiendo, ¿verdad? Un buen espaciado entre reposición de cultivos, por ejemplo, en tomatera sería, por ejemplo, un mes. Entonces, vos pones en tu almácigo, en donde vas a sembrar tus semillitas, un mes, o sea, esas plantas van a ser para ese cultivo y al mes siguiente volvés a sembrar para que puedan reemplazar ese cultivo, ¿verdad? Para tener siempre todo el año, ¿verdad? También, como estamos hablando, la cantidad que necesitamos. Es importante saber la cantidad que se consume en la casa, cuántos son
y los tipos de cultivo que quiero consumir. Otra cosa también muy importante al decidir esto es la época de cultivo. Hay plantas que son de otoño-invierno y hay plantas que son de primavera-verano. En nuestro país, yo creo que las plantas de primavera-verano se pueden producir todo el año, pero en un sistema protegido. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general las plantas de verano, ¿verdad? Son muy susceptibles a las heladas, que las heladas les matan, ¿verdad? Entonces, si están bajo techo o están, por ejemplo, en un corredor, en una maceta, o en un balcón, en una maceta, y no le llega esas frías temperaturas, entonces sí es posible producir todo el año, por ejemplo. En cambio, los que son de invierno, sí va a ser más dificultoso porque va a sufrir mucho en el verano, ¿verdad? Y no hay forma de meterle en aire acondicionado, ¿verdad? Pero eso sí tendríamos un poco más de problemas. Bueno, la siguiente cosa es la preparación del lugar. Tenemos dos aristas diferentes en cuanto a preparación. Tenemos los que van a hacer en suelo, los que tienen afortunadamente un lugar para producir, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es preparar el suelo. Antes de hacer semillas, almácigos, siempre primero la preparación del suelo. ¿Cómo se prepara un suelo? Si ven en la imagen, ¿verdad? Ven así como unas montañitas de arena que se le llaman camellones, ¿sí? En donde están los cultivos. Esos camellones, por lo general, miden 1,20 m. Ese es el estándar que mide un camellón. ¿Por qué 1,20 m? Porque al trabajar, uno estira el brazo y aproximadamente tiene unos 60 centímetros, algo así, ¿verdad? Entonces, para trabajar cómodo, ¿verdad? Unos 60 centímetros para trabajar cómodo. Entonces, tu mano debe de llegar hasta la mitad de ese camellón y al girar debe ser lo mismo. También los camellones te sirven al tener en altura las plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que difícilmente se encharquen. Entonces, ese sistema de pasillo que nosotros usamos, ¿verdad? Vamos a decirle que usamos que está alrededor del camellón, te sirve como drenaje y que no se acumule agua dentro o sea, en tu cultivo, ¿verdad? Otra cosa muy importante en la preparación de suelo es que no se debe de voltear el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que dar la vuelta. Sí hay que descompactar y hay que sacar todos los terrones, o sea, los panes de suelo duro en lo posible, pero no se debe de voltear. ¿Por qué? Porque en las primeras 20 capas, en los primeros 20 centímetros de capa de suelo, está la mayoría de los nutrientes y la actividad microbiológica del suelo, que ayuda a descomponer y a poner disponibles para las plantas los nutrientes que ya necesitan para su supervivencia y para su buena producción. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Para la otra arista, que es lo que son en macetas o en algún contenedor. El contenedor puede ser macetas, puede ser una bolsa, puede ser inclusive las latas, esas que de nido o que las latas de leche que consumieron, por ejemplo, los bebés, todo sirve. En eso se pueden poner lechugas, por ejemplo, cosas más pequeñas. Y entonces nosotros en esta época tenemos que ver qué superficie, o sea, qué cantidad de macetas necesitamos y qué tan grande necesitamos, porque la tomatera, por ejemplo, es una planta grande y necesita más espacio. Por ejemplo, tiene que tener como mínimo 30 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura su maceta, ¿verdad? Como mínimo. Si es más, mejor. Pero ese es el mínimo para una tomatera. Y para prácticamente todos los que producen frutos, a excepción de los rastreros, ¿verdad? En la imagen de abajo se puede ver una producción de melón. El melón tiene un porte rastrero. ¿Qué quiere decir eso?
que ella se arrastra por el suelo, ¿verdad? Así va soltando raicitas por todo el suelo. Y también tiene escondido, vamos a decirle, entre ellos su fruto. En este sistema que se ve en la imagen de abajo, se puede ver que se puede tutorar. Quiere decir que es una enredadera, ¿sí? Que se puede tutorar y que inclusive se puede hacer una pared verde de él. Entonces, la maceta donde va a estar las raíces y de ahí pueden hacer como, no sé, con tacuaras, se puede ver con hierros que sobren, se puede hacer como una estructura que se puede clavar, ¿verdad? Y por la pared y entonces se hace como una pared verde, pero de hortalizas como melón, zapallo, sandía, que son plantas que tienen esas características. Otra cosa muy importante es un sustrato ideal. ¿Cómo yo sé que mi suelo es ideal para producir hortalizas en él? Primeramente, el suelo debe tener 45% de materia inorgánica. ¿Qué quiere decir eso? La materia inorgánica son el suelo en sí, las partículas rojas, el famoso suelo rojo que conocemos, ¿sí? Eso es la parte inorgánica, tiene que ser 45% de eso. La otra parte importante es aire. ¿Cómo nosotros aireamos el suelo? Pues bien, como ven en la foto de al lado, que ven el suelo totalmente descompactado, así que no es duro, que es totalmente blando. Eso sería que esté aireado el suelo, ¿verdad? Agua, otro componente muy importante que es el 25%. La gente o no riega lo suficiente o riega en exceso. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos regando de la forma ideal? Bueno, nosotros cuando regamos, tenemos que ver primero, para regar, perdón, ver primero si ese suelo está seco. Si está seco, entonces sí es momento de regar. Si ese suelo está húmedo, no tenemos que regar. Entonces, cuando nosotros estamos regando, podemos ver que el suelo se va humedeciendo y en un momento forma como una pequeña película de agua sobre el suelo. Ese es el momento de parar. Porque si uno se pasa y hace vamos a decirle, se pasa con el agua y crean como unos charcos, eso no es lo ideal, no se debe de crear charcos. Entonces le estamos restando aireación al suelo, le estamos dando un ambiente propicio para producción de enfermedades y eso es lo que no queremos. Y la última parte y muy importante es la materia orgánica. La materia orgánica no es más otra cosa que el material orgánico totalmente descompuesto. En la foto de al lado, ¿verdad? Donde se ve la mano y el tipo de suelo, se puede ver que es un suelo negro totalmente descompactado. Ese sería un suelo ideal. Se puede, pero en mucho tiempo y en muchos años, agregándole todos los años y reponiendo la materia orgánica. Difícil es desde un comienzo. Sepan que cuando ustedes van a agregar materia orgánica, cuando van a producir la primera vez en su huerto, eso no va a servir para esa producción, pero sí para la siguiente. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que con el paso del tiempo, si ustedes siempre reponen, la producción va a ir aumentando y el suelo cada vez va a ser más rico. Otra cosa muy importante cuando uno está cultivando en suelo o en sustrato, cualquiera de ellos, el sustrato ideal debe ser capaz de, de que al meter la mano pueda entrar sin resistencia. La mano pueda entrar dentro del sustrato sin ninguna resistencia. Ese es lo adecuado. Si uno va a preparar el suelo, entonces tiene que hacer la prueba. Probar si el dedo entra sin ninguna resistencia a la mano, entonces quiere decir que está bien preparado el suelo. Ese es un tip muy importante. Otra cosa sí sumamente importante es el mulch. Mulch significa cobertura del suelo.
¿Por qué es muy importante? Porque la cobertura primeramente protege al suelo, protege las primeras preciadas 20 capas del suelo, donde hay mucha actividad microbiológica y donde está todos los nutrientes, ¿verdad? O sea, o la mayoría de los nutrientes, no todo, pero sí la mayoría. Entonces, lo que pasa cuando no tiene el mulch, el suelo no está cubierto con eso, el viento arrastra esas partículas de suelo y vamos a decir que se van perdiendo esas primeras capas y por lo tanto el suelo empobrece, cosa que realmente no queremos, ¿verdad? Entonces el mulch o cobertura de suelo es muy importante. También ayuda para la retención de aguas y para evitar que salgan malezas o malas hierbas. Eh, entonces es un sí o sí de un huerto y el mulch puede ser cualquier rama seca. Por ejemplo, el vecino de al lado cortó su árbol o en la calle de enfrente donde hay un árbol donde de tu edificio, de tu departamento, ¿verdad? Vieron que cortaron las ramas o hay una rama muy baja, entonces vos agarrás, cortas esa rama o juntas esas ramas, esas hojas y le pones de cobertura, una buena cobertura de por lo menos unos 5 centímetros. Entonces siempre va a estar protegido tu suelo y cada día va a estar más rico en nutrientes y en la actividad de microflora y microfauna dentro del suelo, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos. Otra cosa también muy importante es la luz solar. Por eso en la elección del lugar debe de tener luz plena. Eso quiere decir que en lo posible tener la mayor cantidad de luz solar que se pueda, lo que se pueda. Pero lo ideal, o sea, no lo ideal, pero sí, vamos a decirle que se puede hacer una buena producción entre 6 y 8 horas de luz diaria. Pleno sol, todos los vegetales necesitan de esa luz, ¿verdad? Otra cosa muy importante que estuvimos hablando es riego, ¿verdad? Hay distintos tipos de riego. Hay lo ideal, ¿verdad? Cosa que a veces no se tiene, ¿verdad? Es sistema de riego. ¿Por qué sistema de riego? Porque el sistema de riego lo que hace es utilizar de mejor forma el agua, ¿verdad? Que saben que es un bien muy preciado que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que no tenemos que malgastar. Entonces el sistema de riego hace eso. En la foto que ustedes ven es un sistema de riego casero, ¿verdad? Si no se puede hacer, obviamente se puede usar otro tipo de sistemas, como la manguera normal, ¿verdad? Ahí hay puntas de manguera así que se llaman flores, que simulan una regadera. Otra cosa muy importante en el riego es que el riego debe ser a las raíces, al suelo. No debe de ser a la planta, sino que a las raíces y al suelo. La mayor proporción de agua que ellas consumen a través de las raíces. Y cuando regamos, es muy importante que esas partículas de agua mezcladas con suelo no vayan a las hojas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hongos que enferman a la planta están en el suelo. Entonces, al regar, lo que pasa es que esa partícula de suelo con el hongo vayan a las hojas y por ende se enferma. Así que un poco de cuidado, que sea bien dirigido cuando es con manguera, entonces no va a haber mayor problema. Otra cosa que estuvimos hablando, malas hierbas o malezas. ¿Qué son las malas hierbas o malezas? Simplemente son plantas que están en el momento y el lugar equivocado, que no deseamos que estén ahí, ¿verdad? ¿Por qué es importante sacar esas malas hierbas o malezas? Porque compiten por luz, agua y nutriente con nuestros cultivos. Entonces, bajando así la calidad, ¿verdad? Que es al final lo que nosotros queremos, la calidad, y producir mucho en un lugar reducido, ¿verdad? Siempre de una forma sostenible, ¿verdad? Entonces, por eso es importante sacar todas estas plantas, ¿verdad?
una tomatera, una lechuga, una selga, puede ser una maleza si no está en el lugar adecuado. Si nosotros queremos plantar zanahoria y salió una planta de rabanito y nosotros no queremos que esté, entonces el rabanito también es una maleza. Así que no es que la planta sea mala, no es ese el problema, sino que está compitiendo nomás por luz, agua y nutrientes. Bueno, el segundo punto y eje que me gustaría tocar son los semilleros. Ya que tenemos todo planificado, ya sabemos qué queremos, cómo vamos a llevar, ya tenemos preparado el suelo, vamos a, obviamente, a tener que producir esas plantitas, ¿verdad? Primeramente, esto va realmente dirigido por este tema que estamos pasando del COVID, ¿verdad? La situación en la que nos encontramos. Primeramente, para mí la situación, la ideal, lo mejor que se pueda es conseguir semillas certificadas. Las semillas certificadas con el sello de la CENAVE, entonces ahí nosotros con esa certificación nos avala que ese producto que estamos comprando no tiene ni patógenos que puedan enfermar otras plantas, tampoco que va a salir otro tipo de plantas que nosotros no queremos, ¿verdad? Que quien me asegura un 100% que lo que compro es lo que me dice ahí. Esa es la mejor de las situaciones. Yo sé que ahora mismo es un poco complicado, ¿verdad? Conseguir esas semillas, pero yo sé que hay supermercados que venden, tiendas como Agrofiel tienen, yo no sé si van a tener delivery, sé que hay emprendimientos de personas que tienen semillas y que están haciendo deliveries. Ver si es posible o si es posible salir mientras que uno va a buscar abastecerse, ¿verdad? También buscar entre eso en alguna tienda de suministros agrícolas para ver si es posible conseguir esas semillas, ¿verdad? Eso es lo ideal. El siguiente punto sería que no es lo ideal, pero no está mal tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas que se reproducen de forma vegetativa, la papa, por ejemplo. La papa, la papa semilla es el tubérculo de la papa. Entonces, si nosotros tenemos una papa que ustedes ven así que está teniendo brotecitos, entonces quiere decir que sí es factible tener una plantita de papa para que nos produzca más. En otras cosas que se hacen, por ejemplo, se deja la cabeza de la zanahoria y de esas vuelven a brotar. También sé que el ajo, si tienen ajo, compran en el supermercado y les sale la plantita. También se puede, ¿verdad? En realidad nosotros al hacer vegetativamente una propagación significa que estamos clonando la planta, es un clon. ¿Sí? Entonces, eso me va a asegurar que salga exactamente lo que yo planté, ¿verdad? También podría ser semillas de intercambio, por ejemplo, si tenemos alguna vecina que ya tenga alguna huerta o la abuela, o alguien que haya guardado semillas nativas, ¿verdad? Entonces también se pueden utilizar esas semillas. No es lo ideal, pero se puede, no es tan malo. Ahora, en el peor de los casos sería, por ejemplo, si no conseguimos semillas, no, la hortaliza se debe de propagar necesariamente con semillas. En el caso del tomate, el pimiento y pepino, por ejemplo, también puede ser, o zapallo. Podemos extraer de los frutos o de las hortalizas que traemos del supermercado. Esas semillas, ¿por qué no es tan factible y por qué es el peor de los casos? Porque nosotros realmente no sabemos la procedencia de esa planta, no sabemos qué variedad es, no sabemos qué nutrientes requiere, no sabemos si es un híbrido, un transgénico. ¿Qué va a salir de esas semillas? Es una incógnita, ¿verdad? Entonces, por eso sería el peor de los casos, ¿verdad? Obviamente no es malo, pero sí, hasta que no tenga el fruto no vamos a ver cómo realmente funciona o cómo realmente esa semilla se adecua a donde nosotros estamos, ¿verdad?
Bueno, el siguiente punto que quiero tocar son los tipos de semillas, ¿sí? Semillas de razas locales. ¿Qué quiere decir eso? Son semillas que tienen un alto contenido de genotipo. Bueno, ¿qué es eso? Que tienen varias características. Se puede ver, por ejemplo, en las semillas, o sea, en la mazorca de maíz que estamos viendo ahí. Vieron que cada uno de los granos tiene un color distinto. Quiere decir que cada uno de los granos tiene un padre distinto. O sea que cada uno de esos granos tiene una genética totalmente distinta. Entonces, si nosotros plantamos esos granos, no vamos a saber qué va a salir de él, ¿verdad? Sabemos que va a salir en esos rangos porque es lo que nosotros tenemos como material genético, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente si nosotros queríamos un maíz morado, completamente morado, no sabemos si va a salir ese maíz morado. Puede que salga mitad morado, mitad amarillo o un cuarto amarillo, un cuarto morado, un cuarto blanco, no sé, o el maíz por ¿verdad? Que son otro tipo de maíces, ¿verdad? O sea que son todos maíz, pero sí tienen diferentes cualidades. Después tenemos las semillas de variedades, que no son nada más que plantas que tienen una característica dada, son siempre homogéneas, estables. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros plantamos esa semilla de variedad, sabemos que eso exactamente es lo que nos va a salir. Si nosotros recogemos semillas de estas variedades, que son solamente este tipo de genotipos, o sea, que son solamente plantas que tienen esas características, sabemos que esas características nos va a volver a dar. Ese sería el mejor de los casos, ¿verdad? Que te dé siempre esas cualidades que a vos te gustan y que se adecuaron a tu lugar, que te parecen más ricas, que te parecen más vistosas. Entonces, es una cualidad muy deseable, ¿verdad? Ese sería el mejor de los casos, ¿verdad? Después tenemos semillas híbridas. Realmente no hay que satanizar las semillas híbridas, ¿sí? Las semillas híbridas no son nada más que dos variedades cruzadas, ¿sí? Cruzadas por el hombre, sí, pero no es más que eso, es como una variedad que no es todavía estable. Quiere decir que los hijos de esta semilla pueden que te salga como fue con vamos a decir, la planta anterior, o como fueron sus otros dos antecesores, ¿verdad? Entonces, algo que te puede salir así igual o como no, ¿verdad? Entonces, por eso las semillas híbridas no son estables. También están las semillas transgénicas. ¿Qué son las semillas transgénicas? Son plantas genéticamente modificadas por el hombre dentro de un laboratorio y que tienen características que si no fueran, que si no fueran por el hombre, no iba a tener naturalmente. Esa es la diferencia con la híbrida, ¿verdad? Que naturalmente va a tener esas características porque está dentro de su ADN, es propio de él, ¿verdad? En cambio, de las semillas transgénicas se quitan de cualquier otro organismo vivo para introducirlo dentro de su ADN, vamos a decirlo. ¿Por qué dicen que las semillas transgénicas son malas? En realidad, este es un cuestionamiento, ¿verdad? Que cada uno solo va a tener sus ideas, ¿verdad? En sus principios en cuanto a esto. Cuando uno tiene una huerta orgánica, estas semillas están terminantemente prohibidas. Eso sí, las semillas de razas locales, las variedades y las híbridas no hay problema, pero las transgénicas sí. Por ser muy, vamos a decirle, controversial, ¿verdad? Entonces, sería lindo, yo les puedo dejar unos links para que vayan revisando exactamente qué son unas semillas transgénicas y ver realmente su posición en cuanto a ellas, ¿verdad? Si vamos a tener una huerta orgánica, no está recomendable. Bueno, una vez que tengamos las semillas y que de donde hayamos comprado, de donde hayamos conseguido, ¿verdad? Vamos a la siembra. Existen plantas que se siembran directamente y otras en almácigo. ¿Por qué siembra directa? Hay
plantas que no valen la pena hacer en almácigos. Por ejemplo, en plantas con semillas grandes y resistentes, como son, por ejemplo, todas las leguminosas. Las leguminosas son los porotos, las arvejas, las habas, toda de esa familia, ¿verdad? No vale la pena gastar un almácigo si se puede pasar directamente o a su contenedor en maceta o al suelo directo, ¿verdad? También las plantas que son de forma vegetativa, como la papa, la batata, por lo general se dejan en el lugar definitivo. Y hay plantas que no tienen semillas grandes ni que tampoco se propagan vegetativamente, pero que no pueden, que no es factible para ellas o que no resisten un trasplante, como la zanahoria, por ejemplo. La zanahoria, una vez que nosotros trasplantamos a otro lugar, se daña la raíz, aunque tengas el mayor cuidado del mundo, siempre se daña la raíz. Entonces, la raíz, lo que nosotros comemos es la zanahoria, y si la raíz se daña, pues también se daña nuestro alimento. Entonces, se hace a siembra directa. Otras plantas también que se llevan a siembra directa son el cilantro, curatú, el perejil, por tener semillas demasiado pequeñas, y con el dedo no se cuentan las semillas, ¿verdad? Se van dejando en el lugar definitivo y después se van sacando las plantas, ¿verdad? Hasta dejarlo. Más adelante vamos a ver lo que es el raleo, ¿verdad? Que se hace en este tipo de siembra, ¿verdad? Después tenemos la siembra en almácigo, son prácticamente el resto de las hortalizas, ¿sí? Todas las lechugas, las acelgas, la remolacha, la cebolla, tomate, berenjena, zucchini, todos los tipos de hortalizas que no son las que dije antes, ¿verdad? ¿Por qué se hacen almácigos? Porque este tipo de semillas se agregan de a poco. O sea que las semillas no deben de estar todas juntas, unidas. No es que uno pone un almácigo y pone una cantidad de todas las semillas que vienen en el paquete, no. Siempre va una o dos semillas por almácigo, dependiendo de la calidad de tu semilla. Esto evita que las plantitas compitan entre ellas y que puedan salir satisfactoriamente sin enfermarse, ¿verdad? Que puedan tener buena salud y que tengan buena apariencia, ¿verdad? En general. Los almácigos pueden ser estas bandejas, no sé si conocen las bandejas que aparecen en la imagen, ¿verdad? Y puede ser también cualquier cosa cuadrada, no muy alta, en donde puedan poner sustratos. Siempre nomás tiene que tener agujeros en la parte de abajo por donde va a drenarse, ¿verdad? Porque si uno no hace esos agujeros, lo más probable es que cree una pudrición en las plantas. Entonces siempre va a necesitar esos agujeros. No necesariamente tienen que ser las bandejas, ni de la mejor calidad, puede ser cualquier objeto cuadrado, ¿verdad? Sin problemas. Bueno, el siguiente punto son los cuidados de plantines y trasplantes. Hay enfermedades que tienen las plantitas, ¿verdad? Como el dumping off. El dumping off es un conjunto de varios microorganismos como hongos, bacterias, que afinan la parte de abajo, el cuellito de la planta, y va a llegar un momento que esa planta se va a acostar, o sea, que no va a estar erecta, sino que va a estar acostada. Y cuando se acueste, ahí ustedes van a darse cuenta que es un hongo, y lastimosamente no hay nada que hacer con ese hongo, ¿sí? Esas plantas van a terminar sin remedio, ¿verdad? En la basura, lastimosamente, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos poner a compostar, ¿verdad? Porque si ponemos a compostar, se va a volver a crear ese microorganismo, cosa que nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, las plantas y almácigos que estén totalmente sanos, que no presenten ninguna mancha en la hoja o que presente pudriciones, que no estén etioladas tampoco. ¿Qué significa etiolada? Significa plantas muy altas y muy delgadas, ¿verdad? Que pueden romperse en cualquier momento. Son plantas débiles. Entonces, ese tipo de plantas es mejor evitar.
es mejor elegir las plantas más robustas y que tengan mejor condición de salud. Otra cosa que es importante para los trasplantes es que las plantas deben tener por lo menos 7 centímetros de altura y lo ideal sería como seis hojas verdaderas, perdón, pero mínimo 4, ¿verdad? Lo ideal sería dejarle como hasta las 6 hojas o 7 centímetros de altura, ¿verdad? Eso es lo ideal para el trasplante de los plantines ya a su lugar definitivo. Bueno, una vez que nosotros tengamos ya todas nuestras plantitas y que ya estén, o sea, que ya estén aptas para salir afuera, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que tenemos son los cuidados culturales. El primer punto. Estuvimos hablando que hay siembras directas, ¿verdad? Que no se cuentan las semillas porque son muy pequeñas y que se hace en chorrillas y se tiran en una línea y no se sabe cuántas plantas van a salir, ¿verdad? En el mismo lugar. Entonces, el raleo consiste en quitar esas plantitas que están muy juntas y dejarle el espacio adecuado que tiene cada cultivo. Hay una app, no sé si ya le hablé de ella, que se llama Maceto Huerto, que en el teléfono, que pueden descargar y en ese van a ver por cada cultivo la cantidad de espacio que tiene que tener. Por ejemplo, zanahoria son unos 10 centímetros, 5, 10 centímetros realmente. En el rabanito son 5 centímetros entre distancia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver si son zanahorias, cada 10 centímetros ver una planta, la planta más linda, la más fuerte, que ustedes vean que tiene, que está verde, que está robusta y que ustedes le ven sana, bueno, esa dejan. En los siguientes 10 centímetros ven qué planta presenta esas mismas características y esa es la única que van a dejar. El resto de las plantitas se puede llevar directamente a una compostera para descomponer y cuando se descompongan completamente volver a utilizar eso como materia orgánica, ¿verdad? En eso consiste el raleo. Son para las plantas que fueron a siembra directa y que están todas amontonadas una sobre otra. La siguiente cosa muy importante es la poda y eliminación de hojas bajeras. La poda es muy importante en tomate, por ejemplo. Realmente esto es más bien dirigido hacia ese cultivo en general, ¿verdad? El tomate, como ustedes pueden ver, tiene ramitas, el tallo principal, ¿verdad? Y las pequeñas ramas que van a 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que, a ver si me ven, ¿verdad? Ponerle que este sea el tallo, ¿verdad? Y esta sea la rama, ¿verdad? Y por lo general al tomate le sale una, vamos a decirle, en diagonal a esas dos, al tallo principal y a la rama a 90 grados. A veces se le denomina chupón. Ese chupón debe ser eliminado porque en realidad ese chupón está ahí porque el tomatero, la planta de tomate en realidad es rastrero, ¿verdad? Y todos esos pelitos que nosotros vemos en la planta de tomate son para producir raíces. Todas esas tienen el potencial de producir raíces. Entonces, va a ser una selva, si nosotros dejamos esos chupones, va a ser una selva impenetrable dentro del tomatero. Y eso va a generar otros muchos problemas, ¿verdad? Y eso nosotros no queremos. El tomate es una planta muy susceptible a muchas enfermedades. Y cuidar, es una planta que requiere mucho más cuidado que otros cultivos, por ejemplo, como lechuga, ¿verdad? Que no se enferma tanto, ¿verdad? Entonces, todos los chupones hay que quitar. Otra cosa muy importante es también sacar las hojas de abajo. Una vez que las plantas hayan crecido, ¿verdad? Y las hojas de abajo ya se ven un poco amarillentas, se nota que ya están viejas, esas eliminamos, ¿sí? Hasta una cierta altura donde el riego no le llega a las hojas. Cuando el riego no le llega a las hojas, quiere decir que no hay peligro de contaminación por hongos, entonces mantenemos una planta mucho más saludable con la extracción nomás de esas hojas de abajo, ¿verdad? Eso va por el tomate y la siguiente diapositiva habla sobre fertilización. Esto es muy importante. Como bien dije, ¿verdad? La fertilización química o inorgánica no puede ser, no puede ir en un huerto orgánico, ¿sí?
¿Por qué? Porque el suelo de una planta, vamos a hablar de pH, ¿verdad? Tiene un pH entre 5.5 y 6. 6, 7, algunos cultivos requieren 7 medio neutro, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con estos fertilizantes? El pH que tienen estos fertilizantes es de 1.5. Por eso, por ejemplo, no se deben de poner en las raíces porque va a quemar las raíces, ¿sí? Entonces se aleja, ¿verdad? Y eso lo que hace es acidificar el suelo. ¿Y qué vos haces al acidificar el suelo? Haces que para las plantas no estén disponibles los nutrientes que justamente vos le estás aplicando, ¿verdad? Pero no están disponibles porque están ácidos, entonces las plantas no pueden consumir, ¿verdad? Y al final es un problema porque tenés que agregarle cal agrícola que va a hacer que suba el pH, ¿verdad? Y es un problema, siempre un constante problema, ¿verdad? Entonces no es sostenible y por eso está prohibido en la agricultura orgánica, ¿verdad? Que su fundamento es que sea sostenible, ¿verdad? Entonces, para el caso de fertilización para cultivos orgánicos, como, a ver, se hace primeramente siempre la descomposición de un compost que puede ser humus de lombriz, puede ser cualquier materia orgánica, está permitido cal agrícola. En el cultivo de tomate, por ejemplo, es muy importante el calcio, entonces siempre se le agrega un poco. Si ustedes, o sea, si pueden anotar, ¿verdad? Si ustedes se van y piden, por ejemplo, en cal agrícola, pidan la cal dolomítica, si te pueden dar en pequeñas cantidades, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque la cal dolomítica tiene dos nutrientes muy importantes para la planta, que es calcio y magnesio. Y si solamente compramos la cal normal, la cal calcítica, es solamente calcio. Entonces la otra es mejor. Está permitido eso utilizar dentro del cultivo orgánico. También existen preparados que se pueden hacer que se llaman biofertilizantes. En internet pueden buscar videos, tutoriales de cómo hacer biofertilizante, ¿verdad? No puse ya dentro de acá porque si ponía iba a ser interminable, ¿verdad? Pero pueden buscar y por lo general se hacen de resto de cosas y cosas que no son tan complicadas de conseguir, ¿verdad? Tienen que ver nomás una receta con la que se adecuen ustedes, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de fertilización para las plantas. Hay otra cosa también muy importante, ¿verdad? Que, 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 que la agricultura orgánica también para la fertilidad de sus suelos utiliza que son la asociación de cultivos. La asociación de cultivos son de las cantidades de plantas que se asocian dentro de un espacio y que son beneficiosas para una misma, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos un tablón o una maceta y queremos producir lechuga, entonces producimos una planta de lechuga, ella estaría consumiendo el nutriente de nitrógeno, ¿sí? Que es, la planta necesita principalmente tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, las que son de hojas, las plantas que son de hojas consumen nitrógeno. Las plantas que son de fruto consumen fósforo. Entonces, no están compitiendo por los mismos, obviamente todas requieren de todo, ¿verdad? Pero por más cantidad requiere, por ejemplo, nitrógeno, hojas, frutos, frutos dijimos que fósforo. Y las que son de raíces como rabanito, nabo, remolacha, todas ellas utilizan más potasio. ¿Sí? Entonces, asociando esos cultivos, vamos a decirle, uno de fruto, otro de hoja y otro de raíz, en un mismo espacio, no estarían compitiendo por los nutrientes y nosotros estaríamos aprovechando más esos nutrientes. Otra cosa a tener también en cuenta es que no deben de ponerse plantas de la misma familia. Entonces, si nosotros vamos a poner una lechuga de familia Asteraceae, no tenemos que buscar otro que sea de la familia Asteraceae. Tenemos que buscar otra familia, por ejemplo, Solanaceae. ¿Qué son las Solanaceae? Son tomate, pimiento, son papa, también
berenjena, todos ellos son de la misma familia, entonces no deben de ir en el mismo lugar, no deben de poner, por ejemplo, papa y tomate, porque los dos son de la misma familia, por lo tanto tienen las mismas plagas y enfermedades, y si enferma una, se van a enfermar las otras. Otra cosa también es la rotación de cultivos. Donde vos plantaste una planta, en el siguiente ciclo trata de no plantar en ese lugar, planta otra cosa y esa cosa que querías plantar, plantada en otro contenedor. Entonces, vamos a evitar así que se propaguen enfermedades que no queremos, ¿verdad? El siguiente punto es también de cuidados culturales, es protección a los cultivos. Hay 3 protecciones que nosotros tenemos que brindarle a nuestros cultivos, que son los fríos o las heladas muy fuertes, los calores muy intensos y los vientos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, para mitigar el frío en nuestro país o las heladas es que sea bajo techo. Si pueden ver la imagen, ven un pequeño invernadero casero, pequeñito, pequeñito, que se puede hacer en la casa, si es que tienen los materiales, ¿verdad? Pues si no, se hace bajo un corredor, un techo, lo que sea, ¿verdad? Va a depender mucho de lo que tengan en casa. Siempre traten de usar lo que tengan en casa, ¿verdad? Ahora en este momento al menos muy importante, pues estamos en otoño y vamos a entrar en invierno y las heladas y vamos a tener este inconveniente, ¿verdad? Si ustedes deciden, por ejemplo, hacer un huerto, ¿verdad? Y tienen de mucho terreno, ¿verdad? Son afortunados y tienen mucho terreno, ¿verdad? Pero sopla un viento fuerte, entonces es importante poner una barrera de plantas perennes, nosotros le decimos, plantas que viven más de 2 años. Plantas que viven mucho tiempo, así como cítricos, o sea que pueden aprovecharse también, ¿verdad? Frutales en general pueden ser plantas que pueden, vamos a decirle que pueden evitar que el viento entre muy fuerte. Y la protección a los calores, ¿verdad? Sería un invernadero, o sea, realmente lo ideal sería un invernadero, ¿verdad? Tecnológico y que tenga todo el sistema de aireación y todo lo demás, ¿verdad? Cosa que no vamos a hacer. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es utilizar media sombra, que puede ser de 35%, por ejemplo. 35% quiere decir entonces que 35% de los rayos no van a entrar en la planta, solamente el 75%, ¿verdad? Entonces evitamos de esa forma un choque muy fuerte de temperatura elevada, ¿verdad? Otra cosa muy importante tener en cuenta son plagas y enfermedades. ¿Qué quiere decir plagas? Plagas no quiere decir un bichito o sea, un solo bichito o 2 o 3 dentro de tu cultivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes ven que hay bichos, así como, por ejemplo, no sé si conocen la cochinilla, que es así como una cosa blanca, peludita, o acá, por ejemplo, se están viendo pulgones, ¿verdad? Si ustedes ven que no se puede ver el tallo o debajo de las hojas por la cantidad de insectos que tiene, estamos hablando de una plaga. Hay varias formas de combatir, ¿verdad? Que vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿verdad? Y las enfermedades, por lo general, sí se deben de eliminar, tratar de eliminar lo antes posible. Hay enfermedades que se pueden combatir, los hongos por lo general son posibles de combatir, ¿verdad? A excepción de los que entran dentro de la planta, dentro de donde ellos transportan sus nutrientes, ¿verdad? Hay hongos así, ¿verdad? Y que eso ya no hay caso y que la planta se debe desechar, quemar o mandar a la basura o cosas así, que no se puede poner en la compostera, por ejemplo. Y hay microorganismos como los virus, que eso sí no tienen cura, no hay nada que podamos hacer con ellos, entonces simplemente es descartar esa planta. Por eso es importante tener plantas de reserva siempre. Bueno, lo primero que podemos hacer respecto a las plagas y enfermedades es los cuidados culturales. Estuvimos hablando hace rato de todo lo que de todos los cuidados, ¿verdad? Que se deben de tener a la hora de tener un huerto. Y bueno, esto evitaría, muchos de los cuidados culturales son para evitar plagas y enfermedades. Entonces, si nosotros hacemos unas buenas prácticas agrícolas, lo más probable es que no tengamos demasiada incidencia de plagas y enfermedades. A veces es inevitable, ¿verdad? Pero
de esta forma es la primera forma de controlar. La segunda forma de controlar es biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay insectos que vamos a decirle que son benéficos, hongos que son benéficos y que matan nuestras plagas y nuestras enfermedades, ¿verdad? En la imagen que ustedes ven son las famosas mariquitas, ¿sí? Las mariquitas son súper beneficiosas dentro de un huerto, ¿verdad? Entonces, si ellas aparecen, ¿verdad? Quiere decir que por ahí hay una plaga, ¿verdad? Y a cuanto más aparezca, mejor para nosotros, ¿verdad? Hay formas de atraerles a las mariquitas, ¿verdad? Para que siempre estén en nuestro huerto, ya que ellas se alimentan de dos cosas. Se alimentan de polen y se alimentan de los bichos plagas. Y para atraer más, los tipos de flores que ellas prefieren, ¿verdad? Para consumir son, por lo general, amarillas y planas, o sea, amarillas, blancas y planas, ¿verdad? Esos son los tipos de flores que ellas prefieren. Pueden ser, por ejemplo, caléndulas, cilantro, comino, manzanilla, que aparte son plantas que podemos aprovechar. Las caléndulas, por ejemplo, se comen las flores y comino es una especia, el cilantro siempre se come las hojas frescas. Y la manzanilla sirve para té y esas cosas, ¿verdad? Entonces siempre es provechoso tener y atraen insectos que nosotros queremos, ¿verdad? El último, cuando no hay caso, cuando ya instaron todos los demás y no hay caso de combatir, vamos a los productos químicos. ¿Qué queremos decir con químico? Hay de dos clases de químico, ¿verdad? Que es el que se prepara normalmente de forma convencional, ¿verdad? Que es todo lo que sean insecticidas, fungicidas y demás. Y para lo que es orgánico, nosotros queremos decir con químicos, es que vamos a hacer extractos de plantas, ¿sí? En internet pueden poner también, si ustedes ven que aparece una plaga, pueden poner, por ejemplo, escarabajos que comen mi tomate, las hojas de mi tomate. Entonces, a lo mejor entre esos pueden ver la plaga que le está atacando a tu tomate y de acuerdo a eso poder ver un tipo de químico que le pueda ayudar. No estoy hablando de químicos que ustedes se van y piden un insecticida en la agroveterinaria, no. Estoy hablando de algo que ustedes van a preparar. Hay 4 preparaciones básicas que son infusión, que son 5 minutos del extracto, o sea, vamos a hablar, por ejemplo, a ver, ortiga, por ejemplo, se usa como insecticida, ¿sí? Ortiga, entonces, se calienta 5 minutos en agua, o sea, hierve el agua, 5 minutos está ahí, y eso se utiliza para pulverizar. Obviamente se tiene que enfriar, ¿verdad? Una vez frío se aplica a los lugares donde hay mayor incidencia de esta plaga, ¿verdad? El siguiente es la maceración. La maceración significa poner hojas o frutos de una planta que nosotros sabemos que va a funcionar como insecticida o fungicida de acuerdo a lo que nosotros, como de acuerdo a la plaga que tenemos, ¿verdad? Entonces está 2 o 3 días en agua macerándose, o sea, está ahí tirando, vamos a decirle, toda la toxina para ese microorganismo que nos está perjudicando, ¿verdad? El siguiente es purín, que es una especie de maceración, pero es de 10 a 12 días, o sea que se fermenta ese extracto que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y el último es decocción, que son 20 minutos, que hierva el agua 20 minutos en agua hirviendo, ¿verdad? Esos serían los preparados que nosotros podemos hacer para una huerta orgánica. Bueno, el siguiente punto son cosecha y post cosecha, ¿verdad? Si todo va bien, ¿verdad? Y somos exitosos, ¿verdad? Ojalá y sea así, ¿verdad? Vamos a tener una cosecha abundante, ¿verdad? Lo primero que vamos a hablar es la cosecha. Siempre cuando vamos a cosechar tenemos que llevar las herramientas adecuadas. Esas herramientas, y ojalá y estén desinfectadas, ¿verdad? Pueden ser una tijera bien filosa o un cuchillo bien filoso. Se puede poner, por ejemplo, en agua con 4 gotitas de lavandina, ¿verdad? Se limpia el instrumento con la que vamos a cosechar, ¿verdad?
Y, o sea, yo estoy hablando de casos de que necesiten de eso, ¿verdad? En caso de que no necesiten ninguna herramienta para cosechar, como los rabanitos, por ejemplo, la mano bien limpia siempre y tratar de no dañar la raíz, ¿verdad? Que es lo que vamos a consumir, para que no se descomponga con el tiempo, ¿verdad? Eh, el rabanito realmente es una de las plantas que más rápido está. En 3 semanas nosotros ya tenemos, desde que sembraste, en 3 semanas ya tenemos la cosecha de rabanito. Entonces, por eso el rabanito puede ir prácticamente todo el año, pero es una planta que no aguanta, por ejemplo, el verano. Entonces, evitar, por ejemplo, la estación de verano, pero se puede hacer otoño, invierno y primavera sin problemas. Esos son los tips de cosecha ahora. La siguiente cosa es la post cosecha. Una vez que cosechamos, hay plantas que nos van a esperar. Sería ideal cosechar lo que vamos consumiendo, ¿verdad? Pero hay plantas que no nos van a esperar. El ejemplo del tomate, la sandía, la banana. Son cosas que no nos esperan. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas plantas? Podemos hacer conservas, ¿sí? Si uno hace una buena planificación más a fondo, más detallada, inclusive pueden hacer salsas de tomate eh, en frascos, ¿verdad? Y pueden surtirse todo el año y no tienen que comprar, por ejemplo. Eh, de acuerdo otra vez a cada alimento se puede ver qué se puede hacer. Realmente esto es un tema amplísimo, ¿verdad? Que tiene muchos puntos, ¿verdad? Sería lindo poder llegar a esto, ¿verdad? Que si cada uno hace un huerto en su casa, ¿verdad? Y tiene mucha abundancia, ver qué se puede hacer con eso, ¿verdad? Y ver más adelante qué podemos lograr, ¿verdad? Con esas cosechas abundantes, ¿verdad? Bueno, la última cosa para tener un huerto que se llame sostenible es obtención de una semilla propia. Primer punto, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de esto es por qué se debe comprar semillas híbridas todo el año. Este es lo que le hace a la semilla híbrida no ser tan adecuada. Porque son plantas que no son estables, que vos plantás, cuando plantás sale eso que te dice, pero si vos conservas esa semilla, no sabes lo que te va a salir en el siguiente. ¿Por qué? Porque es como, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen un perrito macho color negro y tienen una perrita hembra color blanca. Todos sus hijos salen grises, ¿verdad? Una mezcla de ambos. Y ese es el perrito que, vamos a decirle que ustedes quieren siempre, ¿verdad? Ese gris que es el que les gusta. Bueno, entonces, ese perrito gris se cruza con otro perrito gris, pero que sus padres fueron también blancos y negros, ¿verdad? Y no, ese perrito puede salir gris, pero puede salir blanco o puede salir negro. Quiere decir que puede salir con otras características que nosotros no queremos. Entonces, ese es el problema de los híbridos. No quiere decir que sea malo para nada, pero sí quiere decir que son semillas de variedades que todavía no están estables ni que te puedan asegurar tener esa calidad que vos estás buscando. Por eso es bueno tener semillas de variedades. Más adelante, si queremos experimentar y queremos hacer nuestros propios híbridos, porque vamos a ponerle que una variedad que compré de una semillería tiene frutos grandes, pero no tiene mucha cantidad, pero compraste de otra semillería, otra variedad que tiene demasiado abundantes frutas, pero no son tan grandes. Entonces, vos querés que sean muchas frutas y grandes, entonces le cruzas y ojalá y salga entonces una planta con muchas frutas y con frutos más grandes, ¿verdad? Ese sería la finalidad del híbrido que nosotros a lo mejor podemos hacer con más experiencia, ¿verdad? Y siempre cuidando la planta madre, ¿verdad? O sea, o los dos parentales, para siempre producir esa misma planta que nosotros deseamos, ¿verdad? Pero otro trabajo y es
otro tema muy amplio que podemos inclusive hacer toda una charla solamente de esto, ¿verdad? Bueno, pasando a otro tema, tenemos dos tipos de plantas. Yo sé que estos son términos que van a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? Que son las plantas autógamas y las plantas alógamas. ¿Por qué esto es muy importante para que yo pueda producir mis semillas? Conocer cuáles son plantas autógamas y cuáles son alógamas. Las plantas autógamas son plantas que se autopolinizan, que ellas mismas, antes de abrir por completo su flor, perdón, ya están completamente polinizadas y eso te asegura que te va a salir la misma planta que está ahí. O sea que el padre y la madre va a tener el mismo hijo siempre, siempre, siempre. No hay forma de cruzarse. Sí tiene un porcentaje de cruzarse. Por ejemplo, si tienen un tomate cherry y un tomate lisa, y de por ahí del azar de la vida uno se cruzó, ¿verdad? Tiene 0 a 5% de probabilidad, 95% de que eso no ocurra, ¿verdad? Puede salir otra cosa que nosotros no esperemos, ¿verdad? Pero, eh, eh, perdón, la siguiente planta son las alógamas, ¿verdad? Que son plantas que se polinizan entre ellas, ¿sí? Que si tenés dos maíz de diferentes clases que se van a cruzar y nunca vas a saber qué realmente va a salir de eso, ¿verdad? O sea que tenés que alejar para siempre tener tus propias semillas. Bueno, cuando uno va a cosechar sus semillas, tiene que tener esto mucho, mucho en cuenta, ¿verdad? Que también dentro del huerto es muy importante saber qué tipo de plantas tenemos para que nosotros podamos guardar esas semillas. Y la última cosa que quiero tocar son la conservación de esa semilla. La semilla, una vez que tenemos, ¿verdad? Que sabemos cómo su producción, que sabemos que es viable, ¿verdad? Entonces ella se pone al sol, se seca las semillas y se guarda para el siguiente año o la siguiente producción. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero no haberles aburrido, espero que les haya interesado y no sé si quieren preguntarme algo, yo estoy disponible. Olis, sí, Hola. hay muchas preguntas desde el principio. A ver, si vos anotaste algo, Mabel. Sí, dice, ¿cómo puedo preparar la tierra? En este caso, ya sea en un potecito, como habías dicho, de una lata de leche o un cartón que tengo, ¿cómo podría hacer la tierra en este caso? Bueno, en ese caso, si no tenemos un suelo en donde podamos recurrir, y vamos a tener que comprar un sustrato. Se vende en los mercados, ¿verdad? Se vende en los súper, se vende. Pero lo ideal sería ver si hay alguna forma de conseguir con un pariente o con un amigo que tenga un patio que te puedas dar ese pequeño espacio que puedas cavar y llevar ese suelo, ¿verdad? Si no tenés de dónde sacar, o podés conseguir o necesariamente vas a tener que comprar. Bien. Otra pregunta dice, ¿es posible la producción de arándano azul en Paraguay? Sí, es muy posible. Realmente nosotros tenemos en un lugar productivo que es Misiones. Misiones es productor de arándanos en nuestro país. Es una planta de climas templados, sí, pero ese tipo de plantas se pueden producir no como en un lugar de clima templado, pero se puede, con un riego constante y abundante, puede llegar a producir muy bien para nuestro consumo, sin Oh, problema. ok, ok. Entonces, ¿qué plantas, digamos, en casa puedo tener? O sea, Eh, ¿qué no, vegetal? no entendí la pregunta. O sea, ¿qué plantas podría tener yo como huerta casera en casa? Todas las que te puedas imaginar, inclusive si tenés un espacio para tener un árbol frutal en tu balcón, podés tenerlo.
tenés que ver nomás la cantidad de suelo que necesita, el espacio que necesita esa planta. Si vos tenés, por ejemplo, ¿viste esos tambores de aceite que sobran, esos tambores de aluminio? ¿Conoces? Sí, sí. Ese, por ejemplo, sirve perfectamente para tener un cítrico. Una naranja enorme, un limonero enorme va a salir de ese sin problema. Ok. ¿Y qué sería sus nutrientes a Eh, principio? A principio, dependiendo del tipo de cultivo que quieras hacer. Si vas a hacer un cultivo orgánico, netamente materia orgánica. Y si vos ves alguna deficiencia en algún nutriente, ¿verdad? Entonces sí sería bueno agregar un biofertilizante, ¿verdad? Que esa es una receta, o sea, por eso va a depender de lo que uno tenga en casa, ¿verdad? Y hacer una receta de lo que tenga en casa para poder fertilizar sus plantas. Por ejemplo, si es una deficiencia de potasio, se puede agregar cáscara de banana, por ejemplo. Cosas así que pueden ir agregando sin problema, pero tienen que saber qué deficiencia hay. Ok. Dice, ¿cómo puedo preparar una fumigación natural o cómo compone para un huerto de lechuga? Bueno, fumigación natural va a depender del tipo de plaga, obviamente, que le ataque, ¿sí? Si son, por lo general, si son insectos, se hace una maceración, que estuve hablando más adelante, maceración de ajo y cebolla. Y esa maceración, por lo general, son tres cebollas enteras con un ajo entero, se machaca bien y se macera por 1 o 2 días. Y ese líquido que sobra se diluye 1 litro por cada 10 litros de agua. Esa sería una pulverización natural para insectos, por ejemplo, de cualquier tipo. Ok. Dice, al brotar la zanahoria desde la cabeza, ¿cómo explicaste? ¿Cuándo es el momento de plantar? Cuando empiezan a tener raíces. Siempre cuando empiezan a tener raíces, buscan nutrientes y ese es el momento de llevarle a su lugar definitivo. Muy bien. También preguntaron si el repelente de mascota es considerado agrotóxico. El repelente de mascota. Sí. Y realmente no sabría decirte porque no sabría decirte qué composición tiene, ¿verdad? Hay cosas que la planta absorbe y hay cosas que la planta no absorbe, ¿verdad? Entonces, de acuerdo mucho al repelente que utilicen la composición y para saber si realmente esa planta está absorbiendo y si nosotros estamos consumiendo eso. Muy bien. Dice, en la protección de los cultivos, ¿cómo se hace el equilibrio cuando se necesitan 8 horas diarias de la luz solar, el sol, pero en invierno, ¿cómo vamos a proteger las heladas si es el aire libre? Si es al aire libre, va a tener que ser plantas que sean que puedan soportar esas heladas, ¿sí? Por eso hay plantas que son de otoño e invierno y plantas que son de primavera a verano. Si uno va a poner tomates para invierno al aire libre, lo más probable es que esa planta fracase porque la primera helada esa planta va a morir, ¿sí? Hay plantas como el repollo, por ejemplo. El repollo no tiene problemas, por ejemplo, con el frío, que le pueden caer heladas y no le afecta demasiado. Bien. Dice, ¿el calcio para la planta de tomate se puede obtener de la cáscara de huevos molida? Sí, se puede obtener, pero tiene que estar bien descompuesta. Eh, siempre tiene que estar bien descompuesta todo lo que vamos a agregarle a la planta. Desde heces de animales hasta cáscara de huevo y cosas como restos de verduras, siempre tiene que estar todo bien descompuesto y si una fuente de calcio, igual que los huesos, por ejemplo, el hueso del asado que sobra de la costilla, eso puede ser una buena fuente de calcio también. Genial. ¿Cuáles son las plantas de otoño e invierno? Uy, son muchas. Pero por decir algunas, tenemos repollo, tenemos remolacha, a ver, tenemos rabanitos,
cebolla, también zanahoria. Son todos cultivos de invierno. Ok. A ver, dice, ¿solo se tienen que dejar las ramitas a 90 grados en una planta de tomate? Sí, ¿Qué solo esa. plantitas? ¿Qué Sí, solo. plantitas? Dice, ¿qué plantita es recomendada para un principiante que quiera tener una huerta por primera vez? O sea, primero es si las ramitas de 90 grados de una planta de tomate se tienen que dejar. Sí, solamente las de 90 grados, porque si nosotros dejamos las que salen en el medio de esas ramitas, vamos a decirle de forma perpendicular, ¿sí? Que por lo general eh, vamos a decirle que roba del alimento a esa planta. Y que entre esas plantas, o sea, entre esa mata puede haber muchas enfermedades y puede ser muy susceptible a eso. Y si vas a comenzar un huerto, lo más satisfactorio siempre es poner, por ejemplo, rabanito. ¿Por qué? Porque el rabanito es una planta que nosotros sembramos y en 3 semanas ya tenemos nuestra primera producción. Entonces, eso nos va a motivar a querer sembrar otras cosas, ¿verdad? La lechuga también es muy noble, no tiene por lo general problemas. Yo sé que no hay época ahora, pero el maíz también, el maíz choclo, que también no tiene muchos inconvenientes. Eh, yo creo que eso sería lo más sencillo. También la selga, aunque la selga se puede enfermar más que la lechuga, otras cosas muy sencillas son las plantas aromáticas, por ejemplo, albahaca, eh, orégano, manzanilla, todas esas cosas serían bueno comenzar con ese tipo de cultivo. Ok. Me sirven las botellas de plástico para utilizar como invernadero para plantas pequeñas. Sí, se puede crear un microclima, pero hay un problema siempre con eso, que como ellas crecieron en un microclima muy favorable, entonces lo que hacen es al sacar eso, porque ya la planta no puede tener obviamente las botellas, es crearle susceptibilidad, o sea que son más susceptibles a tienden a morir realmente, tienden a morir porque les falta agua, porque ya no tienen algo demasiado ideal. Entonces es bueno quitarle, por ejemplo, de a poco. Si estaban en ese microclima, quitarle de a poquito, qué sé yo, unas horas al día, y te vas quitándole de a poco, no de golpe, porque eso lo más probable es que las plantas mueran. Dice, el romero y las plantas de ese tipo, ¿cada cuánto es recomendable regar? Si están en Como plantera. están en plantera. Como dije hace rato, ¿verdad? Siempre es importante tocar el sustrato. Si el sustrato está húmedo, no se riega. Si el sustrato está seco, se riega hasta que esté húmedo. Y así todos los días vas revisando. Y cuando vos veas que no se seca el sustrato después de 2 días, bueno, vos sabés que cada 2 días tenés que regar. Ok. ¿Qué sustrato natural utilizaría para el trasplante de hortalizas? Eh, el sustrato no es que hay natural o inorgánico, en realidad siempre es natural, ¿verdad? Yo recomendaría en el mejor de los casos para tener una bandeja, una semillería y trasplantar, es el sustrato Carolina. Es un sustrato que está hecho a base de turba. La turba es como la descomposición de algas que están al costado de los ríos por lo general. Y son buenísimos sustratos si es que pueden acceder a eso, sería lo ideal. Genial. Bueno, con eso terminamos las preguntas. Muchas gracias a todos por unirse al webinar. Gracias a Viveros, estudiante de A las ustedes. carreras Ingeniería Agronómica e Ingeniería Alimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. También te agradecemos desde WIE y desde el Triple E por enriquecernos y seguir aportando de tus Gracias a conocimientos. ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, Me divertí muchísimo, fue una hermosa experiencia y cualquier cosa siempre a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Sai.
Nos vemos. Si Nos tienen, vemos. si tienen dudas, podemos pasarles el contacto de Saidi para que vayan haciéndole preguntas más en el avance de sus huertitas. Le agradecemos a todos por haberse unido. Gracias a todos.